Buenas tardes, profesora y compañeros en general. El día de hoy nosotros le hablaremos acerca de la hipótesis del origen del quechua y su expansión. La hipótesis de origen amazónica o forestal. Esta hipótesis fue propuesta por William H. Isbell en el año 1976, basándose principalmente en fundamentos o razones arqueológicas y arquitectónicas. La hipótesis propone que el origen del quechua tiene lugar en la ceja de selva, en la zona comprendida entre Chachapoyas y Macas, al norte del Perú, en el departamento de Amazonas. Isbell correlaciona la expansión del quechua con dos eventos culturales específicos. Por un lado, la difusión de un estilo de cerámico y por el otro, la adaptación gradual del cultivo de maíz. La cerámica a la que se refiere el autor es la de serie alfarera CB, que se refiere a ollas de color rojo o marrón, con cuello de boca expandida, un temperante muy grueso y escudillas subhemisféricas. Estas tienen presencia en dicha zona del sur del país y fuertemente en la zona de Ica. Por otro lado, el maíz y su cultivo tienen en las zonas mencionadas anteriormente lugares propicios para el cultivo, asumiendo así que la aparición de estos cultivos en la zona sur y centro andina sería foránea, llevada desde la selva del Perú. Ambos rasgos son partes centrales de un sistema cultural, así como la lengua que acompañó a esta por todas las difusiones. Esta hipótesis teóricamente no parece errada, sin embargo, desde un inicio encontró fuertes argumentos en contra. El primer problema relacionado con la cerámica es la datación. Según Isbell, esta cerámica surge en el horizonte temprano y su incursión en los Andes centrales sería hacia la segunda mitad del primer milenio de la era cristiana. Sin embargo, según otros autores, la datación de esta cerámica tiene lugar en el horizonte tardío. Estos problemas de datación se apoyan además en datos de corte lingüístico. Si se asume que el quechua viene de una zona amazónica y luego entra en la zona central andina, debería haber en la zona una variación de quechua con rasgos marcadamente arcaicos frente a las otras variedades. Esto choca también con explicar la variedad central del quechua, la cual no es posible derivar a la variedad que Isbell asigna a este foco de difusión forestal. Asimismo, en dicha zona la variedad de dicha lengua no es mucha y pareciera advertir más bien un sentido inverso, en el cual el quechua llegó posteriormente, como lo atestiguan los trabajos de Torero y la documentación colonial, la cual es la principal difusora de dicha lengua de la zona en cuestión. Sería así inexplicable la
la alta variación del quechua en la zona central y sur. Veamos entonces que la hipótesis no se puede sustentar con claridad. La hipótesis del origen serrano es la versión más difundida y la que atribuye al Cusco el origen de la lengua quechua y las conquistas incaicas su difusión. A mediados que los incas afianzaban su poder conquistando a los pueblos, se oponía el aprendizaje obligatorio de la lengua de Cusco. La llegada de los españoles habría interrumpido el proceso de la homogeneización lingüística, lo que trajo como consecuencia que las lenguas particulares cobraran auge nuevamente. Por otra parte, y como otra consecuencia de la llegada de los españoles, se incrementó el proceso de la diferenciación dialectal. Según esta versión, los dialectos modernos del quechua serían manifestaciones evolucionadas de la lengua impuesta por los incas, particularmente de la variante quechua. Pero, ¿hasta qué punto es sostenible esto? Según Serrón Palomino, en 2003, señala varias razones por las cuales esta versión es discutible. En primer lugar, la hipótesis del origen cusqueño se sustenta únicamente en versión elaborada por los estudios del quechua en el siglo XVII en adelante. Sin embargo, gracias a los aportes de la historiografía, hoy se afirma que los cusqueños hablaban otra lengua, pero como el Cusco gozaba del prestigio de ser la capital del imperio a la llegada de los españoles, pronto cobró fuerza y adaptación la idea de que el Cusco fue una cuna no solo del imperio, sino también del quechua. Por otra parte, gracias a los estudios contemporáneos de dialectología, la filiación de las variedades modernas a un tronco cusqueño no hay mayor asidero, como lo demuestran las otras variedades del grupo Qi. Otra de las razones por las cuales esta hipótesis es discutible es el hecho de que la implantación del cusqueño no ha supuesto la erradicación total de las variedades lingüísticas habladas en los Andes, centro norteño peruano. Esto se relaciona con la reciente extinción de lenguas como la Sec, Muchi o Cuyí, y con la supervivencia de tales regiones de variedades como la de Jacaru y la de Cauqui. En realidad, el cusqueño no sustituyó a ninguna lengua de los Andes, centro norteño peruano. Lo que sucedió es que los conquistadores incas encontraron a su paso por dichas áreas las versiones antiguas de los mismos dialectos del quechua, huayán y yungay, hablados en la actualidad. Serrón afirma entonces que tales hablas eran el producto de una expansión pre-inca, y que a lo sumo la variedad difundida por los incas se habría superpuesto sobre aquellas, a la manera de dialecto del superestrato. Por otra parte, allí donde los incas impusieron el quechua, fácil es advertir que la diferencia entre el cusqueño moderno y las variedades, como el boliviano, son relativamente superficiales. Por otra parte, si los dialectos huahuash por un lado y el boliviano por el otro, son el resultado de la expansión incaica. Como se explica que los dialectos de huahuash sean tan diferentes del cusqueño y el boliviano muy similar a este, siendo como se pretende, todos descendientes de un mismo antecesor? Resulta más lógico suponer que los dialectos centro-peruano y el boliviano no pueden haber derivado de un mismo tronco. Debe concluirse forzosamente que los dialectos centrales y norteños del Perú ya existían en sus territorios actuales a la llegada de los incas. El grado de divergencia que muestran las variedades del Qi no pueden explicarse a partir de un origen cusqueño. Un argumento que señala Serrón Palomino es el alto grado de fragmentación de los dialectos del Qi frente a la relativa homogeneidad de las variedades del Qi B y el C. La distribución homogénea de una variedad es producto de una expansión reciente, al par que su heterogeneidad corresponde a una difusión mucho más antigua. Serrón señala una hipótesis de difusión preincaica. La expansión del quechua no solo se debió a la conquista incaica y a la difusión española. La mayor parte de la lengua de la sierra del Perú se usaba bajo el gobierno de los incas, además que el quechua oficial cusqueño, a manera de los dialectos locales. Pero Serrón, la difusión del quechua por los incas en los extremos del imperio, Ecuador y Noa, es debatible, pero la distribución preincaica de los dialectos centro-norteño peruanos es evidente. Hipótesis del origen costeño. Según esta versión, el quechua se habría originado en la costa peruana, más precisamente en la localidad costeña de Chincha, al sur de Lima. Para Serrón Palomino, esta versión encuentra cierto asidero científico en los trabajos de Parker
y torero, en la década del 60 y 70. Si bien el estudio de los dialectos modernos demuestra que la mayor antigüedad de las variedades corresponden a la rama central peruana llamada Waiwash, hecho que se evidencia en la marcada fragmentación de esta habla y en el mismo carácter arcaico de las mismas. Por otra parte, otro hecho que señala esta mayor profundidad de los dialectos centro-peruanos es la existencia de formas transicionales, cuasi imperceptibles, que corresponden a las variedades Waiwash, Yungay y Chinchay. Por ello, Cerrón Palomino sigue a Torero, en 1964, en afirmar que el centro de difusión del quechua fue la costa y la sierra centro-peruana. En lo que hace a las fases de expansión del quechua, a partir de la costa y sierras centrales del Perú, Cerrón señala 3 para esta hipótesis. La primera es la siguiente. La primera fase de expansión, como PQ, se debe haber llevado a cabo alrededor del año 880 de nuestra era, época 2A del Horizonte Medio, y debió haber cubierto los territorios actuales de los departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y el norte de Lima. La segunda fase. La segunda fase expansiva se habría dado alrededor del siglo XIII, época 4 del Horizonte Medio, en 2 direcciones opuestas, hacia la costa y la sierra norteñas, llegando a Cajamarca, por un lado, y hacia la costa y la sierra sur. La tercera fase. La tercera fase se habría producido a fines del siglo XV, a partir del Chinchay. Finalmente, la hipótesis que va ganando mayor fuerza y aceptación entre los lingüistas es la que asigna a la lengua un origen costeño. Según ella, el quechua habría sido difundido por los chinchas. Esta posibilidad ya había sido planteada por algunos cronistas del siglo XVI y en los comienzos del siglo XX pueden encontrarse interesantes trabajos de historiadores peruanos que tratan de fundamentarla. Al respecto, Waldemar Espinosa Soriano nos dice: todos los amautas y quipucamayos andinos de los tiempos prehispánicos estuvieron persuadidos de que el quechua fue una lengua originaria del Valle de Chincha, pero como la historia que ellos cultivaban era tradicional y oral, es lógico que esta explicación sufriera reinterpretaciones y alteraciones con el devenir de los siglos. Por eso, para ciertos informantes de la postrimerías del siglo XVI, el quechua de procedencia chinchana se extendió por la integridad del Perú, no en centurias tan remotas, sino durante el reinado de Huayna Cápac. Ya en 1553, Pedro Ciesía de León dejó escrito, de acuerdo a las noticias que propalaban los chancas, como estos eran inmigrantes de las alturas de Choclococha y Urococha, es decir, de las punas de Chocorvos, mientras los de Chincha, por su parte, referían en 1557 que ellos fueron los conquistadores y dominadores del reino de Chocorvos, Castro Virreina, y en 1609 Garcilaso de la Vega, de conformación a las narraciones de los orejones cusqueños, dejaba aclarado que la lengua quechua, hablada en la capital del imperio, tenía origen en los chancas. La conclusión, por consiguiente, es clarísima. El quechua en los Andes centrales se expandió de oeste a este, o sea, de la costa a la sierra. Fray Martín de Murúa dijo: ya lo hemos manifestado, es otro de los cronistas que tuvo el pensamiento firme de que el quechua tuvo su origen en la costa y que de Chincha partió la infiltración
de este idioma a las regiones andinas del centro y del sur. Hipótesis iquiteña. Al finalizar el siglo VIII, existió en Quito una tradición según la cual los iquiteños habrían sido conquistados por un pueblo de los países marítimos, después del año 1000 de la era cristiana, y entonces introdujeron la lengua quechua. De este modo, la lengua habría sido introducida antes de la llegada de los incas. Sin embargo, la tesis del origen ecuatoriano afronta la dificultad de explicar las variedades peruanas a partir de las ecuatorianas. Según el método comparativo utilizado por Parker y Torero, las primeras son anteriores en el tiempo al surgimiento de las variedades del Q2B. Otra autora defensora del origen ecuatoriano, Luisa Starr, sostiene que el quechua habría provenido del oriente ecuatoriano y que se difundió primeramente a la sierra del Ecuador y posteriormente al sur. Para sustentar esta hipótesis, la autora se remite a un método de reconstrucción de la morfología de los dialectos ecuatorianos de la sierra. En el caso de 6 sufijos, llegando a diferenciar 2 grupos dialectales, el ecuatoriano A, que presenta mayor fragmentación y sería nativo de la zona, y el ecuatoriano B, más homogéneo y que sería el descendiente del llevado por los incas. Para refutar esta argumentación, Cerrón Palomino menciona el trabajo de Harman, quien rebate los argumentos lingüísticos y arqueológicos de Starr, al señalar que el corpus manejado es demasiado preciso como para elaborar toda una hipótesis acerca del carácter más o menos arcaico de las variedades ecuatorianas A y B. Para sustentar esta hipótesis, la autora se remite a un método de reconstrucción de la morfología de los dialectos ecuatorianos de la sierra. En el caso de 6 sufijos, llegando a diferenciarse 2 grupos dialectales, el ecuatoriano A, que presentaría mayor fragmentación y sería nativo de la zona, y el ecuatoriano B, más homogéneo y que sería el descendiente del llevado por los incas. Para refutar esta argumentación, Cerrón Palomino menciona el trabajo de Harman, quien rebate los argumentos lingüísticos y arqueológicos de Starr, al señalar que el corpus manejado es demasiado precario como para elaborar toda una hipótesis acerca del carácter más o menos arcaico de las variedades ecuatorianas A y B. Las últimas teorías sobre el origen del quechua favorecen la hipótesis del origen en la costa central del Perú. Está claro que los incas no fueron los únicos ni los primeros en usar el quechua. Muchos pueblos ya lo usaban, incluso desde mucho antes. Así, uno de los primeros investigadores, el lingüista Alfredo Torero, data el quechua con una antigüedad aproximada de más de 5.000 años. Su teoría agrega que el punto de origen habría sido la costa central del Perú, específicamente la civilización Caral o civilización del norte chico. Sobre el punto exacto de origen y la antigüedad de la misma, aún hay un consenso entre los especialistas y sigue siendo materia de investigación. El doctor Willem Adelaar, también uno de los principales investigadores de la evolución lingüística, sostiene que cualquier asociación de la lengua que se usó en la cultura caral con la lengua quechua tiene un carácter especulativo, es decir, no está de acuerdo con la propuesta del doctor Torero sobre la antigüedad y sobre todo con que haya sido la primera ciudad en usarla. Las investigaciones siguen apuntando hacia la zona central del Perú, cuya antigüedad aproximada es de 5.000 años. Caracterización sintáctica de la lengua quechua. Tomando como unidad de análisis una oración simple y declarativa, es decir, ni interrogativa ni imperativa, el quechua presenta un orden favorito de los elementos constitutivos mayores de aquella, en virtud del cual el sujeto va adelante, siguiendo el objeto y luego cerrando el enunciado el verbo. Abreviando se trata pues de un orden SOV, según Cerrón Palomino en 1992. No siempre es fácil determinar el orden básico porque hay cierta libertad de combinación de los elementos básicos que reciben una marca determinada. Por ejemplo,
El chihuillo picotea la calandria. Chihuillo vendría a ser el sujeto, tuyata vendría a ser el objeto y tupsan el verbo. Acá también varió y es, por ejemplo, igual la misma oración, solamente que cambia el verbo y el objeto. Resumiendo, vemos que la lengua quechua es muy flexible en su ordenamiento sintáctico. En los ejemplos ilustrados encontramos los siguientes ordenamientos: SOV, SVO, VSO, VOS y OSV. Más allá de todo esto hay características mucho más interesantes. Las lenguas del orden SOV tienen otros rasgos simultáneos, es decir, el ordenamiento SOV implica. Número 1. Como se dijo en el capítulo relacionado a la morfología, esta lengua es sufijante, como el turco, el japonés, el esquimal, el aymara, etc. Número 2. Estas lenguas tienen un marcador, el modificador precediendo siempre a su núcleo. Número 3. El nombre genitivizado sucede a su núcleo, o el poseedor precede al poseído, esto en frase genitiva. Número 4. Las oraciones relativas preceden siempre a su frase nominal. Número 5. El verbo principal procede al auxiliar. Y número 6. En las oraciones comparativas, el estándar precede al elemento comparado. El estándar es el modelo. Por ejemplo, Aikuikimanta, ancha, hatumi, aikuika. Quiere decir, mi perro es más grande que el tuyo. Muchas gracias.